Continuando entonces con el concepto de potencia, es importante notar también que, dado que tenemos dos tipos de corriente, pues también podremos calcular la potencia de dos maneras. Esta primera forma, que es la más sencilla, pues es en realidad la forma de calcular la potencia en un sistema que se alimenta con corriente continua. Cuando tenemos este tipo de corriente, pues simplemente la potencia eléctrica que se desarrolla por un instante en un dispositivo que tiene dos terminales, como todos los elementos que conforman a nuestros circuitos, pues simplemente será el producto de la diferencia de tensión y la intensidad de corriente, que es la formulita que mencionamos a finales del video previo. Entonces, esta definición aplica únicamente para los casos en los cuales se tiene corriente continua. Cuando trabajamos con corriente alterna, entonces la potencia pues es un poco más compleja, ya que se dice entonces que existen tres tipos diferentes de potencia y esta se va a comportar tomando en cuenta algunos factores. Uno de ellos es el que se conoce como factor de potencia o también conocido en electrónica como el coseno de phi. Este valor se puede identificar de manera gráfica con un triángulo que es conocido como el triángulo de potencias. Dado que la corriente alterna está variando en función del tiempo, entonces pues también lo estará este concepto o este factor. Como podemos identificar o notar en esta figurita, se puede estimar tomando en cuenta dichas variaciones por intervalos pequeños. Entonces, observamos qué es lo que quiere decir esta imagen. Si lo vemos como un triángulo rectángulo, entonces cuyo ángulo de interno que está señalado en este caso como phi es este, pues entonces aplicando nuevamente trigonometría, el lado opuesto, el cateto opuesto a este ángulo vendría siendo B por I por seno del ángulo, tomando en cuenta que la hipotenusa de nuestro triángulo, perdón, ahora es B por I, corriente por voltaje. Entonces la otra componente de nuestro triángulo o el cateto adyacente pues simplemente es corriente por voltaje por coseno del mismo ángulo. Y entonces de esta manera este factor va a estar determinado según la amplitud que tenga en ese momento que estamos estudiando nuestro valor de intensidad de corriente o de voltaje. Entonces, de esta manera se puede visualizar gráficamente simplemente como un triángulo rectángulo en el cual la corriente por el voltaje viene siendo la hipotenusa y cada uno de los catetos pues conforman como una parte de dicha intensidad total. Y entonces los tres tipos de potencia que se acaban de mencionar se pueden identificar como potencia activa, reactiva y aparente. La potencia activa es el primer tipo y es la única que se puede, digamos, utilizar o transformar en energía útil. Es decir, se puede ahora proporcionar al receptor o al elemento dentro del circuito que va a recibir esta energía o esta corriente, pero ahora se puede transformar, por ejemplo, en calor o bien en trabajo. Y obviamente es como la que habíamos mencionado hace un momento, la potencia simplemente es el voltaje o la diferencia de potencial por la corriente por el coseno de phi. Recordemos que este coseno es el que es el factor que acabamos de mencionar y las unidades, pues como ya habíamos mencionado, pues simplemente son vatios. La segunda forma de clasificar la potencia es la potencia reactiva. Esta potencia es la que se va consumiendo por elementos particulares del circuito como son bobinas y capacitores. Recordemos, los capacitores tienen como lo dice el nombre, capacidad de almacenar energía y en las siguientes sesiones veremos qué hacen las bobinas. Sin embargo, pues bueno, están captando parte de la energía del sistema, la están consumiendo y ejemplos muy claros en los cuales se utiliza esto, pues es cuando hablamos, por ejemplo, de motores o transformadores, ¿no? En este caso no se genera trabajo ni calor y todo lo que se utiliza es para mover mecánicamente, por ejemplo, un motor o un objeto. Y en este caso se va a calcular como Q, que viene siendo del triangulito que mencionábamos en la diapositiva anterior, como voltaje por corriente por seno del ángulo, o bien la componente vertical o el cateto opuesto
a este ángulo que habíamos identificado previamente. Aquí es P. Y entonces es importante ahora notar por en este caso, por la forma, pues en este caso se va a medir en algo que se llama bar, que simplemente son voltios, amperios reactivos. Y finalmente el último tipo de potencia que se puede identificar es la potencia aparente. Simplemente es la suma vectorial del tipo 1 y tipo 2. Y este tipo es la potencia que se dice que es útil más la potencia perdida. Es decir, sería como la suma de las dos componentes viene siendo como nuestra totalidad de corriente por voltaje. Y entonces ahora se dice que se mide en volt por ampere. Pero como mencionamos en un principio, esto ya es un poco más complejo en el sentido de que hay que tomar en cuenta el sentido, el momento en el que estamos analizando nuestro circuito, el generador, la forma de onda que tiene la fuente que está proporcionando la energía a nuestro sistema. Por ahora, pues bastará con identificar los tres tipos de potencia para los casos de corrientes alternas. Y entonces, ahora sí es importante definir los conceptos que habíamos mencionado en un inicio, que eran el de mallas y nodos. Vamos a llamarle malla a aquella sucesión de componentes que cierran un caminito, que cierran un circuito. Por ejemplo, aquí imaginen que esta fuera nuestra fuente y entonces esta fuente está alimentando a este circuito. Notemos que la fuente cuando está uniéndose a la resistencia 1, pues entonces todo esto conformaría lo que podemos llamar como malla 1, porque es un sistema cerrado. Entre este otro caso podemos identificar una malla 2 y aquí sería una malla 3. Y por otro lado, nodo simplemente es el punto en el cual van a converger varios elementos. Si nos damos cuenta, estos dos puntos que acabo de encerrar es donde se unen todas las resistencias. La resistencia 1 está unida aquí a la resistencia 2, pero por este pedacito de cable también está unida la resistencia 1. Entonces, en conjunto, esto y esto conforman lo que es un nodo, que simplemente es un punto en donde convergen o donde se unen dos o más elementos de un circuito. Si lo vemos así por separado, pues los nodos nos van a servir también para identificar lo que son las mallas, nos van a permitir separar el circuito por pedacitos y entonces de esta manera podemos realizar un análisis mucho más factible y sencillo aplicando lo que vamos a llamar como las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff simplemente lo que hizo fue proponer dos igualdades, dos fórmulas que se basan en los principios que hemos visto previamente de conservación de la energía y la carga dentro ahora de circuitos eléctricos. La primera vez que se utilizaron fue alrededor de 1845 y se demostró que eran sumamente útiles porque facilitaban el análisis de una gran cantidad de circuitos, tanto en serie como paralelos y también mixtos, aplicando el hecho de que se podían encontrar, por ejemplo, resistencias o sistemas equivalentes para reducir el sistema a uno mucho más simple. Y entonces tenemos dos leyes que nos permiten realizar este análisis y la primera de ellas es la ley de las corrientes. Algunos autores la manejan también o la mencionan como la ley de la conservación de la energía. Y también se puede identificar como la llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff. Esta ley es muy común que se identifique por las siglas LCK y entonces en vez de escribir todo el nombre simplemente identificamos por la ley LCK y nos referimos a la primera ley, a la ley de corriente, a la ley de la conservación de la energía en circuitos o a la ley de nodos de manera completamente equivalente. Y en palabras, lo que dice esta ley es que en cualquier nodo que logremos identificar en un circuito eléctrico, la sumatoria de la corriente eléctrica que entra a ese nodo es igual a la suma de la corriente que sale de dicho nodo.
¿Esto qué quiere decir? Pues que algebraicamente la sumatoria de las corrientes pues tiene que ser simplemente igual a 0. Y esto se puede aplicar en cada uno de los nodos que se tenga dentro del circuito que vamos a analizar. Atención con esta nota en amarillo. Es importante recordarla, solamente es válida esta ley si la densidad de carga eléctrica es siempre constante. Si hubiera diferencias de potencial, caídas de voltaje y demás, esta ley no es válida y se tiene que proceder a un análisis pues un poco más detallado y con mucho más cuidado o precisión de saber en qué momento se realiza el análisis, porque hay que identificar si hubo una caída de voltaje, cuándo se va a analizar el sistema, antes de dicha caída o después, y entonces ahí cambia el asunto. Entonces, si se mantiene completamente constante la densidad de carga eléctrica, podemos aplicar sin problema esta ley. Y esto lo que quiere decir es que también en un nodo jamás van a poder aumentar o disminuir los electrones que están atravesando. Entonces, la cantidad de electrones suministrada al sistema se va a mantener constante, tan es así que las corrientes que llegan a un nodo tienen que ser exactamente la misma intensidad de corriente que sale de dicho nodo. Y esta es la expresión matemática. Ahora, la segunda ley es conocida como la ley de tensiones, también como la segunda ley de Kirchhoff o conocida como la ley de lazos. Y eso es porque ahora también se identifican como lazos o mallas y entonces esta está relacionada a las mallas del sistema y se puede identificar simplemente con las siglas LVK. En palabras, lo que nos dice es que en cada malla de nuestro sistema que logremos identificar, la suma de todas las caídas de tensión, es decir, de los voltajes, simplemente es también, tiene que ser exactamente igual a la tensión total suministrada en el sistema. ¿Qué quiere decir esto de forma equivalente? Que en toda una malla, la suma algebraica de las diferencias de potencial o de voltajes también es igual a 0. Nota en este caso, ahora una carga, pues lo que nos está diciendo esto es que no va a regresar nunca al punto de inicio. ¿Por qué? Pues porque existe también disipación de la energía. Ahora la energía que, por ejemplo, se proporciona a un circuito a través de una batería, pues se tiene que ir consumiendo. ¿Por quién se van a consumir? Pues por las resistencias que conforman al sistema. Y entonces esa pérdida ahora va a ser equivalente a quién? A la suma de la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Entonces, la ley anterior está relacionando a las corrientes, esta ley relaciona lo que son los voltajes y entonces, bueno, la expresión matemática también sería esta. Y con estas dos leyes hay algunos autores que mencionan que existen en realidad tres, pero simplemente la tercera se puede deducir a partir de estas dos expresiones, entonces basta con estas dos leyes para poder realizar cualquier análisis mediante mallas o nodos. Y entonces los pasos que hay que seguir, por ejemplo, para analizar un circuito mediante mallas son los siguientes. Primero hay que asignar una corriente de malla a cada malla, no importa el sentido. O sea, por ejemplo, en este sistema tendremos 1, 2 y 3 mallas. Entonces, para la malla 1, por ejemplo, podemos decir que la corriente sería I1, en este caso I2 y en esta otra última malla I3. Y una vez que yo identifico las mallas, les asigno una corriente y con la corriente pues va a la vez también un sentido. Y entonces este sentido lo que nos va a permitir ahora establecer, una vez que establecemos el sentido de cada una de estas corrientes, hay que aplicar la ley de Kirchhoff, que ahora en cada una de las mallas, y lo que va a permitir esto es obtener un sistema de ecuaciones con n incógnitas y n ecuaciones que es perfectamente posible de resolver. Siguiente paso, habrá que utilizar las relaciones de voltaje-intensidad, es decir, la ley de Ohm. ¿Y esto para qué es? Pues simplemente para expresar las tensiones o las caídas de voltaje que existen en función de
las corrientes obtenidas ahora a partir de el punto 2. Con estas expresiones se van a sustituir en las ecuaciones previas y entonces se procede a resolver el sistema de ecuaciones por cualquier método que sea conocido y entonces simplemente lo que hacemos pues es resolver el sistema de manera algebraica. Podemos realizar, por ejemplo, el método de suma y de resta, matrices, de resolver el sistema por el método de Gauss-Jordan, etc. Entonces simplemente pues al final lo que requiere esto es un método algebraico para poder resolver nuestro sistema. Entonces, hay que tomar en cuenta que una vez que nosotros colocamos el sentido, nosotros identificamos, por ejemplo, o podemos decir si cada una de las corrientes que van de esta manera, pues son positivas o negativas. Esto lo hacemos sin conocer cómo van realmente en el sistema, pero la matemática y las leyes de Kirchhoff nos van a permitir que, sin importar si fue correcto o no este sentido, a la hora de resolver el sistema, los signos hagan de manera correcta, al igual que los valores numéricos. Y finalmente, para el análisis de circuitos, ahora por lo que son los nodos, ahora tenemos que identificar, obviamente, los nodos del sistema. En este caso, notemos que aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y estos nodos, pues lo que nos van a permitir es ahora crear lo que es o establecer una corriente, pero ahora será a cada elemento. Entonces, por ejemplo, por la resistencia 1 pasa, vamos a llamar una corriente I1, por la resistencia I2 podemos decir que también la corriente va en este sentido y para la corriente en 3 o en la resistencia 3 también. Entonces ahora se identifica el paso de la corriente a través de cada elemento que conforma a nuestro sistema. Entonces, si aquí tenemos también una diferencia de potencial por una batería o algo que esté proporcionando energía al sistema, pues entonces aquí la corriente iría en este otro sentido. Una vez que realizamos esto, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a cada uno de los nodos. Nuevamente utilizamos la ley de Ohm para reescribir a las corrientes en términos de parámetros que conocemos, que sería voltaje y resistencia. Y finalmente, una vez que se sustituyen las ecuaciones que encontramos en el paso ahora 3, procedemos también a resolver el sistema de ecuaciones por cualquier método que sea conocido de manera algebraica.